Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder del Huerto, aquí en Lima, Perú. Hoy 17 de septiembre del 2023. Y en esta mañana vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Así que si usted tiene una Biblia a la mano, un cuaderno de notas, entonces prepárese para poder tomar nota de todo lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Pero antes de esto vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija, que Él sea realmente tomando el control de este tiempo, que sea Él hablando a nuestros corazones, que sea quitando todo velo en las mentes y en nuestros corazones para que pueda resplandecernos la luz de la palabra de Dios y traiga entendimiento, traiga revelación y sobre todo arrepentimiento para todo aquel que lo necesite en esta mañana. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que tú nos das de tener un día más de vida, de poder, Señor, respirar, de poder hablar también, anunciar, Señor, Padre Santo, tu mensaje de salvación y de edificación. Señor, te pedimos por cada persona que se está conectando, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a sus corazones, a sus mentes y dando salvación a todo aquel que lo necesita en esta mañana. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando conforme a la necesidad de cada uno. Gracias, Señor. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, como ya lo hemos dicho durante varias semanas, estamos tratando justamente estas epístolas pastorales y hemos empezado por la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, debido a la importancia de lo que es el discipulado, el encargo del discipulado. Es algo que es importante para poder nosotros ver y establecer el fundamento que el Señor Jesucristo quiere establecer en su iglesia. Y su iglesia somos cada uno de nosotros, es decir, en cada ser humano, en cada persona. Y eso va a traer transformación, va a dar una vida realmente poderosa, basada en los principios establecidos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ya lo hemos dicho muchas veces, es el manual de vida para todo ser humano. Y cuando decimos todo ser humano, se refiere justamente a eso. Mucha gente dice, bueno, yo no soy religioso, yo creo en Dios a mi manera, pero mis queridos amigos y hermanos, hay algo importante que tenemos que notar. Dios fue y es el creador del universo, del ser humano, que es corona de su creación. Y Dios como creador ha establecido principios que no son negociables, principios que tienen que ponerse en práctica para que el hombre, la mujer, el ser humano pueda cumplir con el propósito real y verdadero para el cual fue creado. Y entonces por eso nosotros tenemos que conocer lo que dice este libro, que es el manual de vida para cada uno de nosotros. Y muchas veces hemos puesto este ejemplo, hemos dicho de que el diseñador, el creador de algún aparato electrónico, siempre lo crea con un manual de instrucciones. Las grandes máquinas que nosotros vemos que el hombre ha creado o ha podido elaborar, siempre viene con un manual de indicaciones. ¿Cuánto más el creador por excelencia, nuestro Dios? Entonces, ese libro, ese manual de instrucciones es la palabra de Dios. Siempre le hemos dicho de que aquí encontramos nosotros las instrucciones para ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano, etc. Entonces, tenemos que regirnos a lo que nos dicen las Escrituras
para poder tener éxito, para poder ser de bendición a multitudes. Entonces, aquí Pablo nos está dando las pautas, nos está mostrando cómo debe de funcionar la iglesia del Señor, cómo debemos nosotros de llevar adelante ese trabajo de impartir estos principios que Dios ha establecido en su palabra y perduren por muchas generaciones. El propósito de Dios, el propósito inicial, cuando llamó a Abraham, fue: en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y de esta manera, nosotros también cumplimos con este llamado, cuando nosotros damos y establecemos estos principios para la vida de todo ser humano. Así que por eso estamos estudiando, meditando en estas epístolas, porque es la única manera de ver una transformación real y verdadera en nuestra sociedad, de que nuestro país cambie y el mundo entero. ¿Por qué? Porque el problema del hombre reside en su corazón. Su corazón tiene que ser transformado, cambiado, y el único que puede hacer eso es Dios. Dios es el único que puede transformar una vida, puede mudarla, transformarla, hacerla totalmente nueva, porque Él es el creador y tiene la posibilidad de recrear las cosas que quizás en el transcurso de nuestra vida han sido trastocadas, contaminadas, cambiadas, para que el diseño original no permanezca. Entonces, por eso estamos estudiando la palabra de Dios. Y yo le quiero invitar a que leamos el pasaje que vamos a tratar en esta mañana. Y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 y versículo 18 al 20. 1 Timoteo 1, versículo 18 al 20. Si tú ya tienes ahí tu Biblia abierta, o si no, toma nota y luego buscas este pasaje, vamos a leerlo en esta mañana. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, a este joven pastor, a este joven ministro, a este joven que ahora va a asumir una gran responsabilidad, le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bien, hemos titulado en esta mañana este mensaje: el encargo al joven Timoteo. Entonces, ya hemos visto en las semanas anteriores cómo Pablo le encarga a Timoteo esta tarea. Pablo se encontraba en Macedonia y entonces le encarga, nos dice el versículo 3 de este capítulo 1, dice: como te rogué, hablándole Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí vemos el encargo, vemos el mandamiento, vemos que Pablo está indicándole a Timoteo que es importante que él se quede en esta iglesia que él fundó, en esta iglesia que él empezó ahí en Asia Menor, en Éfeso, en donde vendría a ser ahora la Turquía actual, para que justamente estableciese algunos principios importantes. Hemos visto que Timoteo fue formado por el apóstol Pablo. Pablo prácticamente, como dice aquí, lo engendró en el Evangelio. Era su hijo espiritual. Y vimos durante las semanas anteriores cómo Pablo lo tomó y lo empezó a conducir, a llevar en los primeros pasos de su vida cristiana, y formó parte de ese equipo misionero que fue a las diferentes iglesias a predicar el Evangelio, establecer ancianos
Y luego también, y no solo fue Timoteo, hubieron muchos más que fueron formados por Pablo, se fueron quedando en esas iglesias para establecer los fundamentos doctrinales. Y por eso Pablo va a decir de que no hay otro como Timoteo que tenga el mismo sentir. Pablo sabía de que Timoteo era confiable, de que Timoteo podía cumplir esa labor como si fuera él mismo, porque tenía el mismo sentir, tenía el mismo espíritu ardiendo en su corazón por la obra misionera, por las iglesias, por los nuevos hermanos. Y hermanos, eso es importantísimo, y mucho más en este tiempo donde hay una serie de doctrinas que están volando y se están estableciendo en algunos lugares. Vemos nosotros, y siempre lo hemos dicho, que aún en muchas denominaciones hay ciertas doctrinas que no tienen nada que ver, que parecen que fueran bíblicas, pero no tienen nada que ver con lo que Dios establece en su palabra. Y la clave, la importancia es que primeramente nosotros, luego de ganar a los perdidos, luego de que ellos entreguen sus vidas a Jesús, sean fundamentados sólidamente en la palabra de Dios, que ellos puedan tener un buen fundamento bíblico. Y siempre lo hemos dicho, y cada vez que podemos lo repetimos, uno de los problemas más neurálgicos en la iglesia contemporánea, en la iglesia actual, es que hay mucha gente religiosa en las iglesias, mucha gente que va y forma parte de un programa, se entusiasman, se deleitan, se gozan en una reunión, en un culto, en la alabanza, en la adoración, pero no tienen el fundamento bíblico sólido para enfrentar los diferentes problemas a lo largo de su vida. Y la Biblia, como hemos dicho, nos enseña a poder lidiar con todos los problemas que nosotros vamos a enfrentar, tanto en nuestra familia, tanto en nuestro trabajo, o como en cualquier circunstancia de la vida, porque el Evangelio de Cristo es vida. Inicialmente no se llamaba cristianismo, sino que cuando ustedes empiezan a leer el libro de los Hechos, los ángeles mismos le dicen a los discípulos: vayan y anuncien las palabras de esta vida, porque Jesús vino a darnos vida y vida abundante. Los principios de Dios se establecen para toda nuestra vida. No es solamente para el entorno religioso, por decirlo de alguna manera. Hermanos, es fácil ser cristiano 2 horas a la semana, en una reunión cristiana, en un templo, en una iglesia local, en las 4 paredes. Pero el desafío realmente está fuera de esos muros, en tu casa, en tu familia, en el trabajo, y donde Dios te quiera llevar, donde Dios te lleve. Porque Dios te ha puesto a ti y a mí para ser sal y luz. Y la sal y la luz siempre cumplen su misión, estén donde estén. Ahora, por eso es importante tener buen fundamento bíblico. Y aún así, Pablo por eso le pide a Timoteo que se quede en Éfeso. Dice, para que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. Tenemos que tener buen fundamento bíblico. Tenemos que tener clara esa responsabilidad. Y no es una responsabilidad solamente de los pastores. Es de todo cristiano nacido de nuevo. De toda persona que realmente ha tenido su encuentro personal con Jesucristo. Porque el llamado, hermanos queridos, es para todos nosotros, los que hemos experimentado esa salvación. El apóstol Pablo, ya en 2 Corintios 5:17 en adelante, va a decir de que nosotros somos nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y también nos dice en ese pasaje que nosotros hemos sido llamados para ser embajadores del reino de los cielos. Tú y yo somos embajadores. Tenemos que representar al reino de los cielos.
Tenemos que reflejar a Jesucristo. Y dice que nos ha dado el mensaje de la reconciliación. Tú tienes la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de dar testimonio, de decirle a la gente que tienen que reentregar sus vidas a Jesús. Es la única manera de ser libres de todo lo que la Biblia nos dice que está por venir. Y no tengo mucho tiempo, pero el Señor viene pronto. Siempre lo decimos al final de cada mensaje, el Señor viene pronto. Tenemos que estar preparados. Por eso es importante que escudriñemos las Escrituras, que conozcamos lo que Dios nos revela, lo que está por acontecer en este mundo que todavía sigue sumido en tinieblas, y peor, con una iglesia que no está asumiendo su responsabilidad y que inclusive ha permitido, por la falta de conocimiento de las Escrituras, que se filtren doctrinas que han contaminado a la iglesia. Y ahora la iglesia más parece una discoteca que realmente un lugar de adoctrinamiento, un lugar donde realmente se establecen los principios sólidos de la palabra de Dios para luego salir al mundo y hacer retroceder el reino de las tinieblas. Entonces, el apóstol Pablo, ahora, luego de toda esa formación, luego de todo ese tiempo de entrenamiento, luego de que él ha comprobado que realmente Timoteo tiene un corazón conforme al corazón de Dios, apasionado por las cosas de Dios y también con mucho amor por los perdidos, por los nuevos creyentes que necesitan ser formados y transformados por el poder de Dios. Entonces, al ver estos indicios de doctrinas que se quieren filtrar en la iglesia de Éfeso, entonces Pablo le da ese encargo a Timoteo. Y le está diciendo a Timoteo que no tema, que él es capaz, que él puede hacerlo. Por eso viene el encargo, la reafirmación del encargo aquí en estos versículos 18 al 20. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Vamos a ver primeramente de que no solamente Pablo formó a Timoteo, no solamente lo capacitó, no solamente lo llevó en un proceso de adoctrinamiento, sino que también Timoteo tuvo un encuentro real con Dios, no solamente que produjo su conversión, sino que también trajo en él un llamado, una separación específica para poder cumplir con esta labor ministerial. Y hermanos, amigos, esto es algo que no solamente sucedió con Timoteo, sino que realmente sucede con todo hijo, con toda hija de Dios. Ya lo hemos dicho, Dios nos ha dado una responsabilidad de ser sal y luz, de ser portadores de su gloria, de ser sus heraldos, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su misericordia de las tinieblas al reino de la luz. Y hermanos, Él nos ha salvado no para que nosotros ahora tengamos una posición cómoda, no para que nosotros digamos, bueno, gracias Señor porque me libraste de ese lugar terrible que es el infierno. No, sino para que nosotros ahora también asumamos la responsabilidad de ser portavoces, de ser heraldos, de anunciar, de decirle a otros que hay un alto riesgo sobre la humanidad si no le ha entregado su vida a Jesucristo. Y porque hay muchas doctrinas erróneas, no solamente en la iglesia cristiana, sino que pululan en todo el mundo. Una de ellas, todos somos hijos de Dios. Sabemos que la Biblia nos dice claramente que no todos somos hijos de Dios. La Biblia nos dice en Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Dios mismo
les da la potestad de convertirse, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de varón, ni de hombre, sino de Dios. Entonces, el que nos designa realmente sus hijos es Dios mismo. Puede ser un hijo de Dios, por decirlo de alguna manera, porque Él es el creador y nosotros somos su creación. Pero el asunto es que Dios quiere que tú seas su hijo por relación, no por creación, sino por relación. Y no es un asunto de religiosidad, no es creer en Dios a mi manera. Tú tienes que creer a la manera de Dios. ¿Y cómo conocemos cuál es la manera de Dios? Cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras y conocemos lo que hay en la mente de Dios, en el deseo de Dios, para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Y lo que Dios ha establecido y lo que Dios nos ha revelado en su palabra es que por causa del pecado nosotros hemos sido separados, destituidos de la gloria de Dios. Y ahora en este tiempo nos está reconciliando a través de su Hijo Jesucristo. Hay una reconciliación que tiene que llevarse a cabo. ¿Y por qué a través de Cristo? Porque Cristo es el que vino a esta tierra y vino a predicar el mensaje de las buenas noticias. Ese mensaje de salvación, ese mensaje de que el hombre tenía que reconocer su situación espiritual, de que está separado de Dios por causa del pecado. Y ahora, a través de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, Él es reconciliado. Jesús tomó el lugar de todo ser humano en la cruz del Calvario. El lugar que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado, Él lo ocupó. Él se imputó el pecado de toda la humanidad y derramó su sangre. Así como el Cordero Pascual, en el Antiguo Testamento se exigía un sacrificio, la sangre de un inocente por el pecador, cuando iban al tabernáculo de reunión y ponían sus manos sobre ese cordero, sobre esa oveja, imputándole el pecado, y luego era sacrificado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nos dice la Escritura, fue lo que Dios estableció. Pues a su tiempo vino Cristo y Juan va a decir que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora a través de la fe nosotros establecemos que Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz, pero para eso imputamos nuestro pecado. Es decir, reconocemos nuestro pecado, reconocemos que estamos separados de Dios y que Jesús ocupó ese lugar. Entonces, en ese momento, por la fe, nosotros obtenemos la salvación y la vida eterna. Y ese es el mensaje que Jesús vino a darnos a lo largo de todos los evangelios. Y por eso Él, cuando murió en la cruz, dijo: consumado es, está cumplido, está hecho. Ya no hay otro acto que nos pueda liberar a nosotros de nuestro pecado y de la condenación eterna. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y con Jesús imputó ese pecado y no cometió pecado. Entonces el Padre, en su justicia, por eso tuvo que resucitarlo. Porque la ley, la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Y muerte en la Biblia significa separación. No significa exterminio total, sino separación. La muerte física es separación del espíritu y el alma de este cuerpo. Por eso que el cuerpo queda inerte. Pero muerte espiritual en la Biblia significa estar separado de Dios por la eternidad y hasta la eternidad, en un lugar de tormento. Pero cuando nosotros cumplimos con ese requisito que Dios ha establecido, y es el único requisito, amigo, hermano, no hay otro, no hay sacrificios, no hay purgatorio, no hay misas, no hay ningún tipo de ritual que a nosotros nos libere luego de ese lugar de condenación. Por eso
tenemos que enseñar la sana doctrina. Por eso tenemos que establecer los principios de la palabra de Dios en nuestras vidas, en la vida de todo ser humano. Ese es nuestro llamado. Así como Pablo le dio a Timoteo el llamado de ir y corregir en Éfeso, establecer los principios bíblicos de acuerdo al propósito de Dios, pues Dios nos ha llamado a nosotros como cristianos a enseñar la doctrina de Dios, los principios de Dios, para que el mundo pueda ser libre de ese lugar de condenación, para que no crean en esas doctrinas erróneas que están llevando a miles y a millones de personas. Cada segundo que transcurre en el reloj, miles, millones de personas están siendo llevadas al infierno. Por eso nosotros somos la voz de alerta, amados hermanos y amigos. No podemos estar callados, tenemos que predicar. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Y si lo predico de mala gana, bueno, me es impuesta, dice, necesidad. Es decir, de buena o mala gana tengo que hacerlo, porque es una responsabilidad de la cual Dios me va a pedir cuentas. Y tú, con tu vida y tu testimonio, tienes que compartir este mensaje de salvación. Quizás tú ibas a una iglesia y te apartaste, te enfriaste, pero Dios ahora te está llamando a volver. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una responsabilidad. El Señor Jesús va a decir de que al que más se le dio, más se le va a demandar. Por ese tiempo que estuviste en la iglesia y por ese tiempo que dejaste de estar, Dios te va a demandar. Por eso es importante que ahora vuelvas y te conviertas en un instrumento poderoso en las manos de Dios para dar testimonio en tu trabajo, en tu familia, donde Dios te permite estar en tu entorno para ejercer influencia, para poder ser un portavoz del mensaje de salvación. Y así como Pablo le está encargando a Timoteo, nosotros ahora tenemos esa responsabilidad. Y Timoteo era un hombre, un joven común y corriente, quizás como tú y como yo, que tenía sus temores, tenía sus luchas también. Ya cuando lleguemos a segunda de Timoteo vamos a ver esas luchas, esas controversias que Timoteo mismo tenía en su corazón. Aún a pesar de conocer al Señor, tenía sus luchas, tenía sus temores. No era fácil para él en este tiempo, porque los cristianos eran perseguidos, los cristianos eran encarcelados, los cristianos eran llevados a la muerte por dar testimonio de Cristo Jesús. Y aún en este tiempo, hermanos, yo recibo reportes de diferentes lugares, en Irán, en Irak, en los países donde la doctrina musulmana está con mucha fuerza, en los países del Medio Oriente. Muchos cristianos están siendo perseguidos, muchos cristianos están siendo asesinados por causa de su fe. Así que no estamos lejos de esto. Y por eso el Señor ahora te extiende este mensaje de reconciliación, porque estamos aún, escúchalo bien, en el tiempo de la gracia. Tú todavía puedes abrir tu Biblia, puedes leerla, puedes predicar, puedes compartir, puedes dar un folleto, puedes hacer la obra evangelística. Pero llegará el tiempo en que esto no será posible. Pero aquellos que realmente somos hijos de Dios, seremos librados de ese tiempo de prueba. Por eso es importante que tú te reconcilies con el Señor, que tú vuelvas a sus caminos, porque el Señor viene pronto por su iglesia, pero viene por los genuinos, por los verdaderos cristianos, por aquellos que realmente viven en línea con su palabra. Porque Él nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios?
¿Estás viviendo la palabra de Dios? ¿Es parte de tu vida? ¿Estás realmente glorificando a Dios en todo lo que tú haces? Si no es así y dices ser un hijo de Dios, entonces hoy el Señor te dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de la reconciliación, hoy es el día en que el Espíritu Santo quiere llenar tu vida y transformarte para ser un instrumento de bendición. Y Timoteo fue llamado y fue encomendado. El Espíritu Santo de Dios tenía una labor, una tarea específica para él, como lo tiene para ti y para mí. Aún así, con tu temperamento, con tu forma de ser, con tus cualidades y tus defectos, Dios quiere transformarte para hacerte un instrumento poderoso en sus manos, como lo fue en Timoteo. Timoteo era un chico tímido, un chico quizás que tenía ciertas limitaciones, pero aún la presencia de Dios se manifestó de tal manera en él que lo encomendó. Aquí nos está diciendo Pablo algo muy importante en la vida de Timoteo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo nos está diciendo aquí que hubo una revelación, que hubo una encomienda de parte de Dios para Timoteo. Hubo un llamado de parte de Dios. No solamente era Pablo que lo discipuló, que lo capacitó, que lo preparó, que lo encaminó en las cosas del Señor, sino que Dios confirmó esa palabra a través de una palabra profética, a través de una manifestación del Espíritu Santo. Y Pablo era también parte de ese movimiento profético. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 13, en el llamado de Pablo había sido formado a los pies de Gamaliel, conforme a la doctrina farisea. Pero luego, cuando tiene su encuentro con Jesucristo, ahí en Hechos capítulo 9, él se da cuenta de que estaba por el camino equivocado. Y Jesús como que lo encamina, y ahora él se convierte en ese hombre que predica a tiempo y fuera de tiempo que Jesús es el verdadero Mesías. Y luego de un tiempo que él es separado, casi 10 años en que él es separado para ser capacitado, entrenado, y luego es traído a la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo 13 nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Este Saulo es ahora Pablo, el apóstol Pablo. Pero nos dice que allí en Antioquía habían profetas y maestros. Entonces Pablo o Saulo formaba parte de este equipo de profetas y de maestros. Por eso que Pablo había enseñado a Timoteo, le había enseñado la buena doctrina. Timoteo estaba formado de una manera sólida en la fe, y era ahora quien tiene este encargo. Y Pablo trae a memoria ese momento en el cual quizás, como ellos estuvieron orando en Antioquía, estuvieron en un grupo de oración orando, y en eso el Espíritu Santo se movió. El Espíritu Santo trajo revelación. El Espíritu trajo una impartición sobre la vida de Timoteo, porque le dice aquí, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es decir, en una de esas reuniones
el Espíritu Santo trajo una revelación con respecto a Timoteo, como lo había traído en su momento en la iglesia de Antioquía para Saulo, Pablo y Bernabé, para que ellos fueran como misioneros a Asia y empezaran a predicar el Evangelio y levantar iglesias en Asia Menor, en la zona de Turquía, si queremos hablar geográficamente hablando en la actualidad. Entonces, vemos que Pablo dice, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Entonces, aquí, Pablo está trayendo memoria algo que él luego va a revelar en el capítulo 4 de esta misma carta, en el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, que dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, había un grupo de ancianos que estuvieron ahí reunidos en una reunión de oración o en una reunión para confirmar el llamado muchas veces le llamamos una reunión en la cual nosotros estamos impartiendo autoridad, estamos confirmando el llamado, los dones que tiene una persona para la función ministerial. Parece que ellos estaban reunidos, el grupo de ancianos se habían dado cuenta de que el Espíritu Santo usaba de una manera poderosa a Timoteo, que se movía en su vida y en su corazón. Y en ese momento viene la confirmación. La iglesia es la que confirma a través de un equipo de hombres que son movidos por los dones del Espíritu Santo, pero hablando de los dones reales, porque hay una evidencia. Hermanos, no es ahora como viene un grupo de profetas o dice que son profetas y van a una iglesia donde ni siquiera conocen a una persona, es decir, no saben su trayectoria, no saben su formación, y le imponen manos a cualquiera y lo nombran profeta, lo nombran apóstol, pero no fue ese el caso de Timoteo ni de Pablo. Ellos tuvieron una formación, tuvieron una trayectoria, fueron probados y comprobados como hombres fieles al ministerio, que edificaban a la iglesia en la sana doctrina, iban y levantaban iglesias. Ahora se nombra apóstol a alguien que ni siquiera tiene iglesia. No es ese el propósito real. Esas son actitudes humanas. Pero estamos viendo aquí que Timoteo tenía un antecedente positivo, por decirlo así. No descuides el don que hay en ti. Pablo reconocía que había un don, había una capacidad que le había sido confirmada y había sido activada, había habido una impartición del Espíritu Santo a través de este presbiterio, de este grupo de ancianos, que quizás también eran apóstoles, eran también profetas, que pusieron las manos sobre Timoteo y empezaron a declarar lo que había en el corazón de Dios hacia su persona. Y yo quiero decirte que también hay muchas cosas en el corazón de Dios para ti, con respecto a ti. Amado amigo, amado hermano, Dios te separó desde el vientre de tu madre, desde antes de la fundación del mundo. Si tú estás aquí en esta tierra es porque tú tienes un propósito que cumplir. Y si tú le has abierto tu corazón al Señor, es porque Dios realmente quiere usarte. Tiene una palabra que será confirmada en su tiempo, pero tú tienes que empezar a caminar en las cosas de Dios. Tú tienes que empezar a conocer más íntimamente a Dios. Tú tienes que tener una relación profunda con Él. Quizás tú no te des cuenta, pero Dios está moviendo las circunstancias. Nada ni nadie, hermanos, nada, ninguna cosa sucede en esta tierra por casualidad. Quizás hay algunas cosas que te mueven a ti a hacer
una o determinada cosa. Pero Dios se está moviendo, está queriendo que tú le conozcas de una manera más profunda. Quizás no tenías una convicción tan clara o tan profunda con respecto a las cosas de Dios, pero ahora Dios está poniéndote personas, ahora Dios te está hablando a través de este mensaje para decirte de que lo que está sucediendo en tu vida no es casualidad, que Dios tiene un interés particular por ti, porque te ama y porque aún a pesar de cosas de que tú no percibes, Dios tiene grandes cosas para ti. Nos dice la Escritura que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a nuestro corazón, a nuestra imaginación, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y le aman los que guardan sus mandamientos y los ponen por obra. Dios quiere que tú seas bendecido, seas bendecida, que tú le obedezcas, que tú veas la mano de Dios obrando de una manera poderosa en tu vida, bendiciéndote en todo lo que tú emprendes, porque Dios es un Dios de bendición, de abundancia. Sus propósitos son buenos para ti y Él no quiere que pierdas la oportunidad. Él no quiere que tu vida se desperdicie y termines, lamentablemente, donde muchos están yendo en este tiempo, a una eternidad sin Dios, apartados de Dios, porque no decidieron en sus corazones obedecer a la voz de Dios, a la voz de alerta, al llamado que Él tiene para una vida abundante. Así que en este momento Dios también tiene un propósito para ti. Dios va a ir confirmando en la medida que tú le busques. El Espíritu Santo va a ir guiándote a toda verdad. Va a poner personas que en un momento de oración van a empezar a manifestar lo que hay en el corazón de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito y quiere usarte grandemente, como lo hizo con Timoteo. Dice, no descuides el don que hay en ti. Yo quiero decirte que si tú aceptaste a Jesús, tú recibiste un don. Y Dios quiere que lo pongas en obra. Dios quiere que lo pongas en ejercicio. Dios quiere a través de ese don que tú te conviertas en un instrumento poderoso para alcanzar a otras personas. Quizás tú no lo has descubierto aún. Quizás tú estuviste un tiempo en la iglesia, pero luego te apartaste y ese don está escondido. Pero ahora Dios quiere potenciarlo. Ahora Dios quiere usarlo para su gloria, para que tú puedas ser un instrumento de bendición para multitudes. Quizás sea para tu familia, primeramente. ¿Cuántos de tus hermanos, tus padres, realmente conocen a Dios? ¿Tienen un encuentro personal con Cristo? ¿Han nacido de nuevo? Pues quiero decirte de que si ellos no tienen a Jesús, ellos están en alto riesgo, tienen un peligro inminente de partir de esta tierra y ir a una eternidad sin Dios. Y por eso Dios ahora te está llamando, por eso Dios ahora quiere que tú te conviertas en un instrumento para bendición de ellos. Así que por eso es importante que tú consideres estas cosas. Dice, el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Dios ha puesto una gracia sobrenatural que viene desde su presencia para usarte como un instrumento poderoso en sus manos. Dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esa fue la experiencia de Timoteo. Pero Dios mismo, la presencia de Dios, la mano de Dios, va a estar sobre ti y va a llenarte de su presencia y va a hacer de que esos dones sean activados y sean usados poderosamente, como fue en el caso de Timoteo. Y no solamente eso, ahora Pablo, más adelante,
en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, le va a decir lo siguiente: por lo cual te aconsejo, hablándole Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos. Aquí nos está diciendo, ya hemos dicho que Pablo era profeta, hemos dicho de que aquí Pablo está manifestando de que hay dones que le han sido impartidos a Timoteo, y luego le está diciendo aquí, así Timoteo, le está diciendo a ti que tú que has recibido este mandamiento conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Y esa profecía está diciendo que fue por manos del presbiterio, esa ordenación, esa era la palabra que no me acordaba anteriormente, esa ordenación que hubo para el ministerio de Timoteo. Y dice Pablo ahora que también le fue, es el fuego de Dios que fue impartido por sus manos. Es decir, Pablo formaba parte de ese presbiterio. Y Pablo, por el Espíritu Santo, recibe revelación e imparte. Y más adelante, en 2 de Timoteo, le va a decir, haz obra de evangelista. Es decir, Timoteo tenía ese don de predicar la palabra. Cuando venía el Espíritu Santo sobre él predicaba la palabra con poder. Y esa palabra era confirmada con señales, milagros y prodigios. Porque esa es la labor, la función de un evangelista bíblico, de un evangelista que vemos nosotros aquí en los evangelios, en las escrituras. Vemos a un Felipe, el evangelista, que predicando el evangelio, mucha gente era sanada, los endemoniados eran liberados, eran desatados de toda atadura espiritual. Entonces, esa era la función, ese era el don que fluía a través de Timoteo. Por eso que Pablo lo llevaba a los diferentes viajes misioneros, por eso que levantaron muchas iglesias en Asia Menor, porque seguramente, no nos lo dice el libro de Hechos, pero seguramente Timoteo se ponía a predicar en las plazas y mucha gente se convertía al evangelio, porque la palabra también era confirmada con señales, milagros y prodigios extraordinarios. Dios respalda su palabra de esa manera cuando nosotros predicamos con poder, con la unción y la autoridad del Espíritu Santo, cuando vivimos vidas sometidas al Espíritu de Dios, cuando nuestra vida está fundamentada en su palabra. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Porque recordemos, estamos hablando del verdadero discipulado. Estamos hablando de caminar en la sana doctrina. Hermanos, ahora en este tiempo hay tantas doctrinas contrarias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que fluye. El Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, que es el que permite que las personas sean sanadas, liberadas, restauradas, está siendo tomado en menos. Hay doctrinas contrarias al Espíritu Santo. Iglesias que condenan a los creyentes cuando reciben el bautismo con el Espíritu Santo, cuando empiezan a orar en lenguas y a profetizar conforme el Espíritu le da. Eso no es de Dios. Eso es contrario a la doctrina bíblica. Sí, el diablo imita algunas cosas para traer confusión, pero también Dios ha dado don de discernimiento espiritual para nosotros poder ver y entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pablo tenía ese discernimiento, pudo ver en Timoteo un creyente genuino, un creyente lleno del Espíritu Santo, un creyente que fluía en los dones, un creyente que era poderosamente usado cuando se levantaba a dar testimonio de Cristo Jesús. Y tú y yo no somos la excepción. Tú y yo debemos ser esa iglesia que retoma la senda antigua y que nos levantamos firmemente en la roca que es la palabra, y fluyendo, teniendo una vida
llena del Espíritu Santo para alcanzar a los perdidos. Porque el Espíritu Santo es el que convence, nuevamente lo digo, de pecado. No somos nosotros, es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu Santo el que obra los milagros a través de nosotros. Si hay la necesidad de un milagro de sanidad, Dios lo va a hacer. Si tú le crees a Dios, si tú estás parado en la verdadera doctrina, que cree que Dios sigue haciendo milagros, que Dios no ha cambiado, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí, mis hermanos, porque hay pastores que no creen en los milagros, que creen que eso ya cesó, que creen que eso ya no existe, que fue un tiempo, pero Dios sigue sanando. El Señor Jesús dijo que Él iba al Padre, pero que nosotros, sus verdaderos discípulos, haríamos mayores cosas que las que Él hizo. Y yo le creo a Jesús más que a cualquier otra persona. Si lo dice su palabra, yo lo creo y lo establezco en mi vida como principio, porque yo le creo a Dios. Yo sé que Él es real, yo sé que Él es verdadero, yo sé que Él sigue haciendo milagros, yo sé que Él no ha cambiado, como dice su palabra. Y si tú te paras firme en estas cosas, le crees a Dios antes que a los hombres, entonces tú eres un llamado como Timoteo a hacer la diferencia, a ser un hombre, una mujer que impacte este mundo que está sumido en tinieblas. El mundo está como está porque la iglesia no está cumpliendo con el llamado, no está cumpliendo con la comisión que Dios nos ha encargado en la gran comisión. Mateo 18 al 20, Mateo 20, 18 al 20, la gran comisión, donde Él nos dice que hagamos discípulos y enseñemos todas estas cosas. ¿Cómo las vamos a enseñar si nosotros, hermanos, no lo vivimos? Si nosotros no estamos siendo sal y luz, si nosotros no estamos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestras vidas, si nosotros ni siquiera estamos conociendo la palabra. Mateo 28, versículo 18 al 20, la gran comisión. Dice: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Tenemos todo el poder y toda la autoridad de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí están todas las cosas que Él nos ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos da su respaldo. Si nosotros predicamos su palabra, si nosotros hacemos la obra de Dios, Él nos da el respaldo. Dice: enseñándoles, hacer discípulos y enseñándoles. Tenemos que enseñarles la sana doctrina, el fundamento de la fe, para que sean cristianos parados firmes. Esos son los cristianos, hermanos amados, que enfrentaban el martirio. No tenían temor de morir confesando a Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo había transformado sus vidas y les daba valor, les daba osadía. Lea usted el libro de los Hechos. Ellos no tenían temor de ser azotados, de ser martirizados. Eran débiles como nosotros, pero luego que ellos salían de esos enfrentamientos decían: Señor, concédenos de nuevo para seguir predicando tu palabra, danos valor. Y en eso venía la presencia del Espíritu Santo. Dice que ese lugar temblaba y ellos eran llenos del Espíritu Santo y salían con denuedo a predicar la palabra, y Dios iba confirmando su palabra con señales, milagros y prodigios. Lo que no sucede en estos tiempos, pero Dios anhela que suceda, pero está esperando que nosotros nos rindamos total y completamente a Él y dejemos que nos use para su gloria.
Timoteo recibió este encargo. Timoteo tenía que avivar el fuego de ese don que le había sido impartido. Amigo, hermano, tú tienes que encender ese fuego. Tienes que hacer arder ese fuego en tu corazón. Tienes que decirle: Señor, avívame. Señor, enciende ese fuego para que yo pueda ser ese instrumento en tus manos, ese instrumento poderoso. Dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuán importante es mantenernos firmes en la fe, en nuestra confianza en Dios y la buena conciencia. Es decir, nosotros que ya hemos sido limpiados, transformados por el poder de Dios, ahora tenemos una buena conciencia. Miren, la conciencia es lo que todo ser humano tiene internamente. La conciencia es esa voz de Dios que nos quiere a nosotros librar de cometer pecado, que nos quiere librar de cometer errores, ¿no? Antiguamente, a veces cuando uno veía los dibujos animados, ¿no?, salía un ángel aquí hablándonos, que era la voz de nuestra conciencia, y el diablo aquí diciéndonos cosas para que nosotros no le hagamos caso a nuestra conciencia, ¿no?, y cometamos esa falta. La conciencia es la voz de Dios, es una voz de la gracia y la misericordia de Dios para alertarte, para corregirte, para frenarte. Pero muchas veces, cuando no conocíamos a Dios, nosotros acallamos esa voz que venía de parte de Dios y cometíamos la falta. Pero ahora esa conciencia es mucho más fuerte. Esa conciencia es una buena conciencia porque ahora sabemos que es la propia voz del Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, enseñándonos a nosotros correctamente. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros hemos sido convertidos en templos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo en nosotros, enseñándonos, guiándonos a toda la verdad. Por eso es importante, hermanos, leer la Biblia, porque Dios nos dice que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar lo que hemos aprendido. Si nosotros no leemos la Biblia, ¿qué nos va a hacer recordar el Espíritu Santo? Nada. Por eso es importante que esa buena conciencia esté ahí, siempre avivada, esté siempre fuerte, hablando a nuestros espíritus, porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestras vidas. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Es decir, la fe es la confianza en Dios. Y la buena conciencia es esa guía espiritual de nuestro ser interior. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y nos está hablando justamente de dos ejemplos aquí, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, cuando nosotros nos deslizamos de la fe, la conciencia, el Espíritu Santo, esa voz de Dios está ahí para alertarnos, está ahí para frenarnos. ¿Acaso tú y yo, que somos verdaderos hijos de Dios, cuando hemos pecado, hemos roto nuestra comunión con Dios, el Espíritu Santo de Dios, o nuestra conciencia, como quieras llamarle, no nos ha querido redarguir de pecado, no nos ha querido decir, estás mal, y pone en nosotros una carga, un pesar, un malestar tan tremendo, y que llegamos a la conclusión de que es por causa del pecado y tenemos que ir y arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, y en ese momento se restaura nuestra comunión con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento vuelve a inundarnos y podemos otra vez
entablar esa relación íntima con el Señor. Y tenemos esa convicción de que Él nos está escuchando, de que Él está nuevamente atento a nuestras oraciones, a nuestras súplicas. Y vemos nuevamente su mano moviéndose en cada área de nuestras vidas. Entonces, por eso es importante mantener esa buena conciencia. Ellos se deslizaron en cuanto a la fe. Himeneo y Alejandro se apartaron, se enfriaron y ya no hacían caso a la voz del Espíritu Santo en sus vidas. Y por eso es importante mantenerse firme en la fe y en una buena conciencia, porque si no, como dice el versículo 19, tienes el peligro de naufragar en cuanto a la fe, un naufragio. Y me acuerdo, y eso nos trae a memoria, una de las experiencias del apóstol Pablo cuando iba camino a Roma. Él experimentó un naufragio. Dice ese acontecimiento que nos relata el libro de los Hechos, dice de que el cielo estaba nublado. En ese tiempo se navegaba de acuerdo a las estrellas, ¿no? Era la guía de los navegantes, pero estaba todo nublado, no se veían las estrellas, venían vientos impetuosos que los llevaban de aquí para allá. Ellos querían orientar la nave hacia un lugar, pero el viento los arrastraba hacia otro. Se acababan los víveres, eran golpeados hacia los arrecifes. Pero el Espíritu Santo de Dios, un ángel de Dios, se le apareció a Pablo y él habló al patrón, al capitán del barco, y le dijo que era necesario que más bien ellos fueran a un puerto y pasaran allí el invierno. Pero como él aparentemente no era marino, no tenía la experiencia de navegación, no le hicieron caso. Y luego sufrieron ese naufragio. Pero aún así, nuevamente, un ángel de Dios se le apareció y le dijo: Pablo, tú estás orando por toda esta dotación que está a bordo de este barco, y el Señor te ha concedido la vida de ellos. Diles de que no van a morir, solamente se va a perder la nave. Y así sucedió, porque hermanos, lo que Dios muestra se cumple, lo que Dios revela tiene cumplimiento. Y Pablo le comunicó esto al centurión, porque él estaba custodiado, estaba siendo preso a Roma para poder apelar a César, como nos cuenta el libro de los Hechos. Y entonces él como que hace ese símil, pone este ejemplo de un naufragar, es decir, están a merced de los vientos de doctrina, que también es otra frase que Pablo va a usar más adelante, que tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios para evitar ser arrastrados por todo viento de doctrina. Pablo tomaba ejemplos de su vida para poder llevarlos a la aplicación de lo que estaba viviendo la iglesia. Ahora le está diciendo que estos naufragaron en cuanto a la fe, porque se apartaron de los principios de la doctrina sana y acallaron la voz de sus conciencias. No dejaron que el Espíritu Santo les reprendiera, no dejaron que el Espíritu Santo los corrigiera. Y por eso ellos fracasaron. Y vemos a Alejandro y a Himeneo. Y de Alejandro, más o menos, se puede ver algo en Hechos capítulo 19, versículo 33. Ya estoy terminando con respecto a esto, solamente no quiero dejar en el aire a estos dos personajes. Hechos capítulo 19, versículo 33. Dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolos los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Ahora, puede ser que Alejandro, que había empezado bien
en las cosas del Señor, luego se desvía de la fe. Hermanos, hay algo importante. No es clave cómo tú empiezas, sino cómo terminas. Podemos haber empezado muy bien, pero podemos terminar muy mal si es que nosotros no seguimos fundamentados en los principios de la palabra. Ahora, no podemos decir con exactitud que este era el Alejandro de la historia. En esta historia, en los primeros días de la iglesia de Éfeso, puede ser que sea él o no, porque Alejandro era un nombre muy común en esta época. Era muy común, así que precisar de que es este Alejandro el mencionado por Pablo aquí en 1 Timoteo y en Hechos es un poco difícil de poder establecerlo. Ahora, también, luego más adelante, Pablo va a hacer mención de otro Alejandro, pero un Alejandro que tiene un oficio. En 2 Timoteo 4:14, en 2 Timoteo 4:14 nos dice lo siguiente. Pablo, ya despidiéndose de Timoteo en su segunda carta, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces, no sabemos si de repente era también este Alejandro. No sabemos. Pero en 1 Timoteo ya se establece de que él ya se ha apartado. Entonces vemos que hay varios Alejandros involucrados en la historia bíblica, en los asuntos de la iglesia. Parece que Alejandro era una persona que se caracterizaba por causar muchos problemas en la iglesia. Y no solamente uno, sino que habían varios encima. Entonces vemos a este Alejandro el calderero, también que forma parte de estos aguijones para el apóstol Pablo. Ahora, también en 2 Timoteo 2:17, 2 Timoteo 2:17 nos dice lo siguiente. Dice, con respecto a Himeneo, dice, desde el versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, vemos aquí, con referencia a este Himeneo, que estaba creando doctrinas falsas, que ya la resurrección se había llevado a cabo, y cosas así. No sabemos en esencia a qué se refería, pero ya era una herejía lo que él estaba diseminando a través de la iglesia. Y Pablo por eso está exhortando, está hablando, está poniendo en aviso de que a estas personas tenían que ponerlos bajo la mira. Y luego Pablo por eso dice aquí que es importante que Timoteo esté en Éfeso. Es importante que Timoteo se quede allí, como se le encargó en el versículo 3, para que estas personas no establezcan doctrinas que van a ser de tropiezo para los nuevos creyentes en la iglesia de Éfeso. Entonces, por eso recibe Timoteo este mandamiento. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, esta frase, entregué a Satanás, es prácticamente una frase metafórica. No es que él los entregó a Satanás, ellos ya estaban en la mano de Satanás. Es decir, Pablo siempre nos va a decir en sus epístolas de que él ora por todos. Y estoy claramente persuadido de que aún a pesar de que estos hombres se habían levantado en contra de la fe, en contra de las doctrinas establecidas por Pablo, en contra de las enseñanzas que ahora tiene que reforzar Timoteo,
en Éfeso, Pablo no dejaba de orar por ellos. Pero al parecer, cuando Pablo dice, entregué a Satanás, quiere decir, o podemos ver de que él deja de darles una cobertura en oración. Ya es algo recurrente en ellos. Ya Pablo los menciona en varios pasajes. Ya Pablo indudablemente ha agotado todos los medios. Quizás mandó a exhortarles el mismo Timoteo, otros líderes que él había formado, pero siempre había reportes. Pablo mismo dice, este me ha causado muchos males. Es decir, ya no hacía caso ni siquiera a la voz del apóstol. Entonces, por eso Pablo no es que los entrega a Satanás, sino que ya los deja en su total dominio y control. Él, de alguna u otra manera, como lo que también se puede interpretar como una excomunión, ya le dice, estos ya no forman parte de la iglesia. Eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Como va a decir también el apóstol Juan en su primera epístola, o en su segunda epístola, con respecto a los que apostatan de la fe. Y aquí ellos están blasfemando, ya están hablando mal, no solamente de las cosas del Señor, sino también de sus discípulos, de sus apóstoles, de los hombres que Dios está estableciendo para poner un fundamento sólido y sano sobre la iglesia. Entonces, por eso son entregados a Satanás. Hermanos, es triste, pero muchas veces ver que la disciplina tiene que ser ejercida en la iglesia. Mucha gente que empieza bien en los caminos del Señor, pero de luego se aparta y se vuelven herejes, realmente blasfeman del Señor. Y uno ya pierde las esperanzas. Y a veces dice, bueno, ¿qué más podemos hacer por esta persona? Solamente orar. Y que Dios, en su misericordia, los toque, les quite esa venda y los haga volver a sus caminos. Pero hermanos, hay dos cosas aquí importantes. Vemos dos paralelos. Estos hombres, Alejandro, Himeneo, Fileto y otros más. Pablo luego va a mencionar a un tal Demas, que también se apartó, se fue, amando al mundo. Hermanos, en algún momento también fueron llamados, como Timoteo, a cumplir el propósito de Dios. La pregunta es, tu vida, tú, ¿estás en el camino correcto? ¿Estás siendo como Timoteo para Pablo? Una persona confiable, una persona que anda en los caminos de la fe, que anda en la sana doctrina, que está cumpliendo con su llamado, que está avivando el fuego de Dios, del don de Dios en su vida. O la contraparte, estos herejes, estas personas que empezaron de repente bien en los caminos del Señor, pero que ahora se han apartado, que ahora están lejos de las cosas de Dios, que ahora ya no están fundamentándose en la sana doctrina, que ya no leen la Biblia, que ya no oran, que ya no congregan, que se han enfriado espiritualmente y que realmente están en las manos de Satanás. Si esa es tu situación, si eso es lo que estás experimentando, Dios hoy te da la oportunidad de que esto sea revertido, sea cambiado y que tú vuelvas a sus caminos, porque, amigo, hermano, el Señor Jesús viene pronto. El día y la hora nadie lo sabe, pero Él viene pronto. Podemos ver a través de las Escrituras, a través de lo que Jesús dijo, profetizó en Mateo capítulo 24, lo que nos dice las diferentes profecías que encontramos
en los diferentes libros de la Biblia. La venida del Señor es inminente, está cada día más cerca. Pero si tú no tienes a Jesús, si tú te has apartado de Dios, tú estás más cerca del juicio que de la salvación. Y por eso hoy el Señor te dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy ábrele tu corazón al Señor. Hoy vuelve otra vez a sus caminos. Reconcíliate con Él. Vuelve a la senda antigua. Si tú quieres hacerlo en esta mañana, en esta tarde ya, haz conmigo esta oración. Haz conmigo esta oración, ya sea para reconciliarte como para entregarle tu vida a Jesús. Cierra tus ojos por un instante y dilo de todo corazón. El Señor está ahí, en ese lugar donde tú estás. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, reconozco que anduve en tus caminos y me aparté, me enfrié. Pero Señor, hoy te pido que tú me perdones de todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados ocupando mi lugar en la cruz. Y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo yo te invito a entrar en mi corazón. Señor, toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Amén. Si tú hiciste honestamente esta oración, la palabra de Dios nos dice que hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Que hoy, si tú partieras de este mundo, vas a la presencia de Dios. Pero quiero decirte que esto es solamente el inicio, el principio de la vida cristiana. Tú tienes responsabilidades ahora que cumplir. Tú tienes que empezar a leer la palabra de Dios. Tienes que empezar a congregar en una iglesia, en un lugar donde se te enseñe los principios de la palabra de Dios, la sana doctrina. Nosotros queremos ayudarte a que se cumpla ese propósito. Queremos brindarte algunas ayudas para que tú crezcas saludablemente en las cosas del Señor, en esta nueva vida que Él te ha dado. Si tú has hecho esta decisión hoy, escríbenos y nosotros estaremos comunicando contigo, estaremos dándote algunos recursos, estaremos orientándote. Queremos enseñarte a depender de Dios, no de nosotros, sino de Dios, porque el Señor es el que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos seres humanos con limitaciones. Hoy podemos estar contigo, conversar, hablar, enseñarte muchas cosas, pero mañana ya no podemos estar aquí. Pero si tú aprendes a depender del Señor, vas a experimentar su presencia, su mano poderosa, su gloria todos los días de tu vida. Así que escríbenos, comunícate con nosotros para poder ayudarte. Y te recordamos también que estamos todos los días miércoles 7:30 de la noche teniendo el tiempo de oración por este medio. Ahí oramos por alguna necesidad. Quizás tú tengas alguna necesidad que quieras que nosotros intercedamos a Dios por ti y que tú mismo nos acompañes en ese tiempo y veas cómo Dios está respondiendo las oraciones. Así que acompáñanos todos los miércoles 7:30 de la noche y como hoy, domingos 11 de la mañana, en este tiempo en que estamos compartiendo el mensaje de salvación y de edificación para nuestras vidas. Así que el Señor te bendiga, comunícate con nosotros y recuerda, el Señor Jesús viene pronto, prepárate.